hello, mi gente super wow. Feliz lunes, ¿cómo están? Hoy es Cápsulas de Fe. Vamos a crecer de forma espiritual porque recuerden que somos un cuerpo que tiene un alma, pero somos realmente espíritu que le damos aliento y vida a este caminar, a este cuerpito. Así que, bueno, hay que alimentarlo. Es muy importante este crecimiento de adentro hacia afuera para poder vivir una vida plena y aprender a aguantar esa pela cuando en la vida nos pasan situaciones y circunstancias, poderlas transformar en ese dolor, pasarlo a ser un propósito con sentido y podernos posicionar para el llamado que tenemos nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado especial, tenemos un tesoro por dentro que hay que redescubrir porque está allí y en el camino se nos va olvidando por las situaciones de la vida, por nuestras crianzas, nuestros sistemas de creencias se cambian y realmente yo lo veo de esa manera, vamos olvidando y es necesario resetearnos de adentro hacia afuera. Entonces, la frase de esta semana es la siguiente, no, ese es mi pensamiento, ese fue mi pensamiento, la primera. Ese es un pensamiento ahí, esas conclusiones en que cuando uno está inspirado analiza, dice... creo que te la puse esta misma. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, ahí fluye la vida. Cuando Dios habla del corazón en la Biblia, está hablando de la mente, ¿ok? Ay, pero ¿cómo tú sabes eso? Porque tú dices, sí. Cuando buscamos el significado original de la palabra y ¿a qué se refiere? Se refiere a la mente. La mente es ese lugar secreto en donde tenemos que guardar las cosas que de aquí bajan al alma. ¿Por qué? Porque cuando no es el lugar secreto, es ese lugar en la cual cuando nuestros pensamientos cuando vienen las situaciones difíciles, las circunstancias en la vida, que empezamos a dudar, que empezamos a sentir que se nos mueve el piso, tenemos la capacidad de decidir. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué entra a nuestro corazón? ¿Qué dejamos en nuestro corazón? ¿Y qué desechamos? ¿Qué pasa con la mente y el corazón? Esta función. Si quieres pon el pasaje para que ustedes vean que yo no estoy hablando lo que no es. Hay otro pasaje que dice, tal cual. ¿El siguiente? Sí. Dice así. Jesús conocía los pensamientos de ellos y dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? El hablar del corazón en otra versión con respecto a este pasaje dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, decía lo mismo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Ok? En vuestros corazones, así dice el original, y cuando vamos al original, la traducción de esta palabra en hebreo, todo esto se alinea a lo que es, ¿verdad? El lugar de nuestro corazón que está compuesto por los componentes tales como mente, que es la parte emotiva, y la voluntad, y la parte importante de nuestro espíritu, que es nuestra conciencia. Allí cuando estamos conscientes, cuando decidimos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto es un juego mental. Vienen las situaciones, vienen las circunstancias. Le metemos cerebro, el tiqui, 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 tiqui. ¿Y qué hacemos? De tanto pensar y tanto estar constantemente en ese pensamiento, comenzamos a crear rutas neuronales. Estas rutas neuronales se convierten en los famosos hábitos que hacemos en piloto automático. Y es por eso que tenemos que entrar aquí a caminar y desarrollar nuestro espíritu, porque ahí es donde estamos en la conciencia. ¿La conciencia de qué? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? Sí existe una mente universal, una mente poderosa, que es la mentalidad que trajo Cristo aquí en la tierra. El mensaje poderoso que trajo Jesucristo, eso lo tenemos que posicionar aquí dentro de nuestra cabeza, a pesar de las circunstancias, las situaciones, lo que se nos presente. ¿Qué vas a decidir agarrar?
lo que te está vendiendo la situación, el mundo, lo que nos vende allá afuera a la calle o las promesas de Dios. Y para tú tener la mente de Cristo necesitas sumergirte en meditar en la palabra de Dios, meditar. En el momento que están pasando las cosas, la verdadera meditación está en sentarte tú a analizar qué es lo que está pasando y eso alinearlo con el mensaje de Dios, meditar en su palabra y de allí tomar decisiones sabias y correctas. ¿Por qué? Porque yo decido creerle a Dios y lo que Él me prometió. Punto. A eso no se negocia. Y sí se nos mueve el piso, sí hay situaciones difíciles y entiendo, yo he pasado por allí, pero ¿sabes qué? Es mejor creerle a Dios que agarrar y dudar, entrar en la frustración, en los miedos y empezar a darle oportunidad a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos, entrar a ese lugar santísimo. Sí, una de las cosas que detuvo que yo entrara en el propósito de Dios en la vida fue el no conocerme a mí misma, el tener que actuar y reaccionar con mis emociones y no saber por qué lo hacía. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y empezaba a confundir sentimientos y emociones como el miedo, como el dolor, como la tristeza, como la soledad. Y todas estas cosas me confundían. Y eso me alejaba de tener una relación con Dios, de conocerme a mí misma. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo es la casa. Pero realmente nuestro cuerpo no es lo que nosotros somos. Es el alma y el espíritu. Lo que nos mueve, lo que nos da vida, a lo que Dios le dio soplo de vida fue al espíritu. Y el cuerpo se mueve porque hay un espíritu dentro de él. Entonces, conocerme a mí misma me ayudó, me llevó a querer saber más de ese ser supremo, de ese Dios creador, de ese que es el único, como siempre tú dices, que ha creado un alma, que ha dado el soplo de vida. No existe en la tierra comprobado que haya otra persona o otro ser que dé vida, que dé soplo de vida. Por lo tanto, ¿cómo yo inicié mi relación con Dios? Conociéndome a mí misma, conociendo mis necesidades, mis vacíos y que yo no entendía de mí. En ese momento yo empecé a orar y fue donde yo pude conocer a ese Dios supremo a través de su palabra y establecer una relación con Él, lo que automáticamente me llevó al lugar secreto, lo que automáticamente me llevó a tener una intimidad con Él. Y el sábado yo le decía a una persona, a mí se me hace muy difícil entrar en la presencia de Dios por el tiempo, por las niñas, por las ocupaciones, porque le pongo pero en el mismo instante que yo entro, difícil se me hace salir, porque no quiero salir, me gustaría poder vivir en la presencia de Dios, poder estar en ese lugar secreto, en esa intimidad, porque hay mucha gente que dice, no, cuando yo llegué a tal sitio se me erizó la piel, no, cuando habló tal persona yo sentí tal cosa, y lo que no saben identificar es que hay una presencia espiritual. Claro que sí. Y fíjate, esto se relaciona junto a esta historia que siempre estamos esperando querer. No esperes querer estar buscando la presencia de Dios. Da el paso, que cuando estés allí, esto es como el ejercicio y la buena alimentación. O sea, qué duro y qué difícil es para el cuerpo permitir, ¿verdad? Entrar en obediencia a lo que es buscar la presencia de Dios. Pero les digo, allí se entienden muchas cosas. En la presencia de Dios, tú entras en entendimiento, tú entras empiezan a venir, yo digo que la creatividad es la fuente de la creatividad, te empiezan a ocurrir cosas que tú dices, ¿en qué momento a mí se me ocurrió esto? ¿En qué momento? Y es por eso, es porque estás conectando con algo más grande que lo simple, porque es que pasa, este mundo nos ayuda es a desarrollar nuestro hacer, y nuestro hacer va diluyendo la esencia del ser, de lo que es realmente el ser humano, que es esta parte hermosa que todos tenemos por dentro, basado en emociones
yo digo, yo las diferencio en emociones bajas y emociones altas. ¿Por qué emociones bajas? Sí, porque es verdad. Una vez nosotros no fuimos creados para esto. Y bueno, voy a aclarar un poco el tema de cuando se comió del fruto. Dice la gente, no, que la manzana, no era una manzana, caballeros, damas y caballeros, no era una manzana. Era un árbol que tenía un fruto y ese fruto era el conocimiento, ¿verdad? Era el árbol de conocimiento del bien y el mal. En el momento que la mujer y el hombre, by the way, fue la mujer que le propone al hombre, pero el hombre es el que decidió aceptar esa propuesta y por ahí entró la película. No vamos a buscar culpables y responsables. Ambos cometieron el error, ¿ok? Para muchos que dicen, no, que es que por culpa de la mujer. No, ya va, espérate. ¿Qué fue? La autoridad se le había dado al hombre y el hombre, todo sucede y se abrieron los ojos en el momento que el hombre comió, no cuando ella comió. Lean bien y van a entender esta parte. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, el primer sentimiento, digamos, oscuro, feo, difícil, complicado para el ser humano, lo empezaron a experimentar, que era el miedo. Tuve miedo y me escondí. Y después del miedo vino la culpa, la mujer que me diste. Y de allí la película que hasta el sol de hoy estamos viviendo toda esta situación de, digamos, basura emocional, que si no prestamos atención vamos a estar viviendo en la plataforma equivocada desde el origen, ¿no? Que el Edén, para mí, el Edén es este lugar donde se experimenta el bienestar, la felicidad, la alegría, la paz, la paciencia, el amor, el gozo. Eso para mí es el Edén. Y el Edén lo llevamos por dentro y podemos decidir todos los días qué fruto comer a diario basado en las circunstancias que nos ven del mundo. Entonces, por esto les decimos, ya que ocurrió esta situación y estamos en esta naturaleza llamada naturaleza caída, una naturaleza en la cual en algún momento vamos a tener redención, vamos a estar transformados realmente en nuestro origen. Mientras tanto, lo de adentro ha sido intocable, y es por eso que con esta capacidad de decidir, escoger el bien y el mal, entra la voluntad. Pero ¿qué voluntad? La voluntad mía, en la cual donde yo me puedo equivocar dentro de los miedos y la duda, o la voluntad de Dios. Entonces, por esto es importante el manual de la vida. El manual de vida te va a llevar firme, a dar pasos firmes, a tomar decisiones seguras en medio de la situación difícil, en medio del problema, de la angustia, del dolor, de la pérdida. De allí te vas a poder recuperar y vas a poder aprovechar eso como una oportunidad de transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque ciertamente más valen las acciones que las 1000 palabras, ¿no? Y estamos nosotros constantemente como dejándonos llevar por este tema de no saber cómo gestionar, cómo ordenarnos y cómo nosotros pararnos firmes con el dominio propio que es tan lindo, un fruto del espíritu, que es poder dominarnos en cuanto a aquello que se nos presenta por delante, porque nosotros podemos estar alojando en nuestro lugar secreto cosas en las cuales nunca tuvimos que permitir poder probar, consumir, tomar, comer y dejar allí, porque estamos alimentando el alma de ¿qué? De alimentos, una nutrición espiritual saludable, o nos estamos envenenando con las cosas que están aconteciendo allá afuera. Ciertamente sí, nos puede venir la preocupación, la frustración por medio de alguien que, por ejemplo, la típica historia, la gente que murmura y critica y crea de repente un mal concepto de tu persona, muchos años tú guardando la reputación, caminando, ¿verdad?, de manera correcta, queriendo hacer lo bueno, y de repente sale alguien por de repente sus mismos miedos, sus mismos temores o sus mismos complejos, hablar mal de ti. Entonces tú agarras y eso, empiezas tú a luchar contra eso, empiezas a angustiarte, empiezas a agarrarle rabia a la otra persona, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas mantenidas en el tiempo dañan ese lugar secreto donde emana la vida, donde es tu fuente de vida, porque es que lo que llevas por dentro lo manifiestas. Entonces, cuando tú estás viendo por fuera cositas, yo siempre digo, analiza lo que estás viviendo y experimentando a tu alrededor. Y después que tú analices eso, toma nota, escríbelas y empieza a trabajar
aquello que se está manifestando afuera desde adentro. Porque ciertamente, dice la palabra, que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos advierte, no te vayas a acostar a dormir con tu rabia encima, porque esto se convierte paulatinamente en la rabia, practicar algo y mantenerlo en el tiempo, se convierte en un estilo de vida. Entonces tu estilo de vida va a estar en constante preocupación, angustia, vas a estar manifestando rabia, tu cara cambia, porque una persona que está llena de miedos y está lleno de envidia y está lleno de rabia y de celos y falta de perdón, se le ve, eso se le ve. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a parar en el tiempo y vamos a hacernos responsables y empecemos a mirar hacia adentro. ¿Qué deja entrar este lugar santísimo? Este lugar santísimo, la palabra santo, significa una persona que quiere dedicarse en su vida a obedecer a Dios, a respetar sus mandamientos, sus principios. Eso es una persona, ese es lugar santo y es una persona santa, ¿no? Lo que llaman aquella persona que quiere obedecer y caminar en función a obedecer, honrar a Dios, a establecer lo que Él enseña, que sea su hábito, su diario vivir, que esté vestido de esa santidad. Es servir a Dios. Sí, una persona me llamó la semana pasada y me dijo que está teniendo problemas en su matrimonio y que quiere separarse. Entonces yo le dije, ¿sabes? Tienes dos opciones. Una, sí, el divorcio es una opción si tú consideras que ya esa relación llegó al fin y existen motivos por los cuales tú puedes acudir a esta opción, está bien. La otra opción es seguir creyendo que tu matrimonio se puede restaurar y que algo Dios puede hacer. Pero el problema no es el camino que tú escojas, el problema no es lo que tú decidas hacer. El problema está en que tú tienes que tener la misma conducta independientemente del camino que escoges. Porque si tú escoges el divorcio, tú igual tienes que cambiar tu forma de hablar, dejar de ser agresiva, dejar de ver las cosas negativas, empezar a evaluarte tú, ver cuáles son tus problemas si decides divorciarte. Pero si decides continuar en que Dios, creyendo que Dios puede restaurar tu matrimonio, también tienes que tomar esas mismas decisiones. Tienes que bajar tu tono, tienes que humillarte, tienes que reconocer tus pecados, tienes que reconocer tus fallas, tus errores, y tienes que saber que tú también tienes culpa. Entonces, al final, no importa la situación en la que estés, porque si tú partes de ti mismo y entras en la presencia de Dios y buscas a Dios y estableces una relación con Él, al final, siempre quien tiene que cambiar eres tú. Sí, no, definitivamente. Por eso es que es un tema que se habla del lugar santo, de tu lugar, de donde está tu o sea, no es algo que tiene alguien por ti, no, es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Entonces, podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de matrimonio, podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué hiciste para ti? ¿Qué hiciste para beneficiarte? Porque en un matrimonio ciertamente hay dos, ¿no? Somos dos. Pero la salida fácil no es salir por la puerta. Pero es que si al final, independientemente de la decisión que tomes, si el divorcio o continuar luchando por tu matrimonio, tienes que cambiar tu actitud. Hay cosas que hay que cambiar. Es lo más importante. Sí. ¿Y cómo puedes cambiar? Entrando en ese lugar secreto, donde solo va a estar Dios y vas a estar tú, donde vas a aprender a comunicarte con Dios y a comunicarte contigo mismo y vas a conocerte, porque yo pienso que una de las cosas que nos lleva a cometer errores en la vida es que no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos cómo funciona nuestro organismo. Porque si tú, dentro de las necesidades fisiológicas, colocas también la necesidad espiritual, es una gran necesidad. Es una gran necesidad entrar en la presencia de Dios. Es una gran necesidad creer en el Dios que te creó. Empezar a entender la parte espiritual de tu propia vida. Claro, y no es la importancia del lugar santísimo, ese lugar apartado, ese lugar donde tú vas a empezar a sacar de una fuente que realmente te da identidad, en donde tú realmente experimentas el amor de Dios, en ese lugar donde tú puedes sacar lo mejor de ti versus al momento que estás experimentando, porque es que cuando tú entras al lugar de oración, ese lugar apartado,
tu vida comienza a cambiar. Empiezas a mirar, ventajas. sí, empiezas a mirar la situación difícil. No sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos yo sí, hay momentos en que tú te abrumas, que te sucede algo y según sabes, una de las cosas que se le pide a nivel de psicología o de terapia es que tú no tomes decisiones durante esos primeros 20 minutos, que esperes que como que las aguas bajen. ¿Cuáles aguas? Las tuyas, las aguas de los miedos, de la rabia, de las emociones estas que nos hacen. O sea, nunca tomes una decisión en un momento difícil, en un momento de estrés, un momento donde hayas tenido una discusión. Espera que bajen las aguas. Y entonces allí es cuando uno dice, bueno, yo decido, ¿verdad? En estos momentos prefiero buscar de Dios. Y cuando tú estás allí, ves todo tan diferente y conoces quién eres, porque es bonito, empieza a salir ese verdadero tú. Y, ¿verdad? Y alineado con Dios, entonces las cosas se ven diferentes. Yo digo que Dios obra en ese momento, en el lugar de tranquilidad. Y en el lugar de tranquilidad puedes empezar a escuchar y entender la esencia de Dios, que más adelante uno puede afinar su oído de verdad a la voz de Dios a través del Espíritu que mora en nosotros, que nosotros somos parte de Dios y hay que aprender a conectar con esa naturaleza que es la verdadera de nosotros y escuchar por medio de la voz, esta voz sublime que el Espíritu Santo nos guía, nos instruye. La gente no entiende y no sabe. Sí, todos hemos escuchado en algún momento esa vocecita. Una vocecita es algo que yo sentí, ese algo cuando tú empiezas y aprendes a buscar intimidad, ese se convierte en entender que es la voz de Dios hablando a tu corazón a través del Espíritu y afinas, ¿verdad? Y te identificas más con ella y reconoces, y es todo esto que vas reconociendo que es el que estaba hablando, empiezas a tomar decisiones sabias, empiezas a ver las cosas con una fe positiva, porque sí, hay veces que estamos aplicando una fe equivocada, una fe en miedo, y todo lo que estamos obteniendo se está dando, sí, pero desde los miedos, y tú dices, ¿pero qué es esto? Yo estoy queriendo, pero está sacando desde lo más, de la fuente equivocada de tu corazón, estás sacando y los resultados que estás teniendo en tu vida. Por eso es que dice, el hombre saca de su tesoro, ¿verdad? Podemos sacar aquello que no está bien y aquello que está bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos viendo lo que no está bien, ahí es donde tenemos que trabajar. Trabajemos, confiemos. Esto es como el ejemplo de un barco. El barco no se hunde por las tantas aguas que lo cubren. El barco se hunde cuando le entra agua adentro. Y así somos nosotros en nuestras vidas. Nuestro barco no se hunde hasta en el momento que nosotros permitimos que esas aguas, que son los problemas, las preocupaciones y las situaciones difíciles que se nos presentan, entren a nuestra vida. Y a veces estamos sirviéndole estamos adorando a estos dioses equivocados llamados preocupación, los estamos entronando en vez de estar confiando en Dios y sentando a Dios en el lugar que le corresponde. Estamos entronando al miedo, estamos entronando a la preocupación, a la angustia, a la falta de perdón. Sí, inclusive cuando pasan cositas que son duras, tenemos hasta a Dios lo sacamos del medio y responsabilizamos a Dios por cosas que realmente no eran de su parte, más sin embargo Dios es tan lindo que Él es soberano y en esa situación que no era su plan, Él hace un plan perfecto. Sí, hay muchas ventajas de optar por meter a Dios en nuestras vidas y procurar tener dominio propio y tener una relación con Dios. ¿Cómo vas a tener una relación con Dios? En ese lugar secreto del cual hoy estamos hablando. A través de la oración, la intimidad con Él, de conocerlo a través de su palabra. ¿Cuáles son las ventajas? Te vas a conocer a ti mismo, vas a conocer a tu Creador, vas a poder desarrollar un crecimiento espiritual en tu vida que te va a permitir tener control y dominio propio ante las situaciones externas. Por eso es que el versículo bíblico dice,
entra a tu aposento y en secreto con tu Padre, ahí tú te puedes descargar. Ese es el lugar donde los hombres y las mujeres de Dios tienen que descargarse. No es delante de tu esposo, delante de tu amiga, delante de tu compañero de trabajo. No, es en ese lugar. No. Es ahí donde tú te desahogas. Y fíjate que ahí dice que yo te recompensaré en público. ¿Qué pasa allá adentro en ese lugar secreto que Dios tiene que recompensarnos en público? Que es algo que se empieza a ver. ¿Cuál es la recompensa? Eso que se procesa allá adentro termina siendo transformado, que se va a ver públicamente. Por eso yo les digo, lo que vivimos adentro se manifiesta afuera. Sí. Entonces permite que en ese lugar secreto Dios transforme lo que está pasando y lo que está sucediendo para que seas recompensa para mí en público. Es que la gente diga, wow, vea resultados. ¿Cómo cambió la persona? Vea resultados. Entonces ahí es donde tú dices, me encanta esto, sí. Esto lo tengo que seguir haciendo, sí. Y se convierte en un hábito delicioso, maravilloso y ahí ves cosas maravillosas. Realmente sí, existen milagros. Nosotros, mira, en un mundo tan complicado como esto, no nos damos cuenta que cada día ocurren milagros y estamos esperando como que la resurrección de los muertos. No, ya va, espérate, un milagro. Cada detallito que suceda en tu vida es un milagro. Aprécialo y valóralo, porque estamos viviendo unos tiempos donde aparentemente no necesitamos ver que se levanten los muertos para decir, wow, acaba de pasar en mi vida, es un milagro. Lo que acabo de obtener es un milagro. Sí, y no quiero que se decepcione las personas que nos están escuchando de que crean que por entrar en el lugar secreto, desahogarte con Dios, ser sincero con Él en ese momento, vas a salir y tu esposo va a ser ahora el modelo que tú quieres que sea o la situación en tu trabajo va a mejorar. No, yo quiero decirte que la recompensa va a ser tu transformación y que los que te rodean vean algo está cambiando en Karina. Porque lo primero que Dios cambió en el lugar secreto fue a mí, no mi entorno. Fue mi percepción de las cosas, porque yo salía del lugar secreto y las condiciones seguían siendo las mismas, pero la forma como yo las veía era diferente a la forma como las veía antes de entrar en la presencia de Dios. Eso es importante que lo sepan, porque sí, las pueden llevar a frustración, que dicen, pero es que yo estoy haciendo lo que dice Nancy y Karina. Yo oro, entro a ese lugar secreto y cuando salgo mi esposo sigue gritando, sí, mis hijos siguen peleando, la situación sigue. No, es que el cambio eres tú. No, y es que es donde yo te estoy diciendo, se convierte, aquí yo lo escribí, o sea, lo que tengas en el trono es aquello que estás adorando. Entonces, ¿estás buscando la transformación tuya o realmente que lo estás haciendo para que, yo voy a hacer esto para que entonces vea resultados en mi esposo o en X? No, tengan confianza. Esto es realmente lo que llaman allá afuera el efecto dominó. Eso es real, eso ocurre. Llega un momento que todo lo que vaya sucediendo tiene un efecto sobre la otra persona. Entonces, que el efecto puede ser positivo, el efecto puede ser negativo.